Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes de Mi Conexión con Dios. Sean bienvenidos nuevamente una vez más al proceso de testimonio. En este momento nos acompaña nuestro amado pastor Enrique Centeno. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Camilita. Me gusta saludarle y Amén. saludar también a toda la audiencia. Amén, gloria al Señor. Anhelamos en esta mañana compartir con todos ustedes, queridos oyentes, el testimonio de nuestro pastor Enrique Centeno, que ha sido de gran inspiración, de gran bendición para muchos de nosotros, en la obra también del Movimiento Misionero Mundial. Y pues queremos también iniciar pues preguntándole a nuestro pastor, cuéntenos un poquito de su vida, de dónde nació, con quién se crió. ¿Qué tal el ambiente en todo allá? Antes de comenzar a hacerle mi narración, quiero hacer una pequeña lectura aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, donde dice la palabra del Señor que después subió al monte, refiriéndose a Jesús, y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y bien, hermana Camilita, pues voy a comenzar mi narración, ¿verdad?, acerca de cómo llegué a los pies del Señor y todas las cosas. Primeramente, en cuanto a mi vida personal, nací en el municipio o población de Barranca Bermeja, Santander, julio 15 del año de 1944. Allí, pues, con mis padres y hermanos, 7 en total, pues, llevamos nuestra vida familiar. Papá estaba empleado en la empresa de petróleos que hoy es conocida como Ecopetrol, para aquel tiempo era la Troco. El ambiente en que vivimos, un ambiente religioso tradicional. Sí, hermano. Amén. Bueno, qué bendición, pastor. Ahora queremos que su merced nos diga cuándo y a qué edad tenía cuando aceptó Cristo en su corazón. Bueno, el primero en llegar a conocer al Señor como su Salvador en casa fue mi papá, precisamente. Y recuerdo que para aquella ocasión papá llevó la Biblia por primera vez al hogar y esto creó un ambiente bastante difícil, ¿verdad?, con mamá, porque mamá, criada también en la religión tradicional, pues ella oía, ¿verdad?, de los líderes de la religión tradicional, el que leyera la Biblia se volvía loco y le refutó a papá. Dijo, ya fue a traer ese libro que dicen los padrecitos, ¿no?, que el que la lee se vuelve loco. Y entonces a mí me causó curiosidad, ¿no?, por saber qué era lo que decía ese libro, que el que lo leía se volvía loco. Y que no creo que haya sido una coincidencia, sino que fue el Señor que dirigió de esta manera. Pues un día, a hurtadillas, por primera vez, yo tomo la Biblia en mis manos y qué tremendo cuando yo abro en el libro de los Salmos, capítulo 115, donde el Señor habla a su pueblo, los dioses de las naciones son ídolos. Tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, boca, no hablan, nariz, no perciben olor, manos, no palpan y no caminan con sus pies. Y semejantes a ellos son los que los hacen,
y cualquiera que confíe en ellos. Pues esa palabra penetró en lo profundo de mi corazón. Así que posteriormente, mi hermano menor, le llevo año y unos meses, y este servidor fuimos por primera vez a la iglesia evangélica a escuchar de la palabra de Dios. La palabra fue tan impactante, era un misionero americano, José Knapp, de la iglesia cuadrangular, quien estaba predicando, y cuando él hizo el llamado, mi hermano y yo pasamos, ¿verdad?, para recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso ocurrió en el año 1954. Qué bendición. Siempre la palabra impacta cuando nosotros la leemos y aún, aunque pasen los años, siempre la palabra del Señor hace que nuestro corazón se vuelva un poco sensible a través de ella. Men, pastor, ¿y qué perspectiva usted tenía, bueno, del evangelio antes de ser creyente y demás? ¿Sí creía en todo aquello que le comentaba, que ser loco, o nunca tuvo un concepto así como por respeto a la religión y demás? Bien, hermana Camilita, como le expresaba, educado como la inmensa mayoría de las personas en la religión tradicional. Eh, del Evangelio oía que los que lo practicaban eran gentes malas. Y como ya dije, el concepto de que quien leyera la Biblia se volvía loco. Ese era, ¿verdad?, el concepto que yo tenía acerca del Evangelio. En cuanto a las cosas de Dios, pues una persona criada religiosamente, ¿verdad?, conforme a las costumbres de los tiempos, no faltábamos, ¿verdad?, a las ceremonias, diferentes ceremonias que se celebraban dentro de la iglesia tradicional, muy devotos. Teníamos en nuestro hogar altar, ¿verdad?, para rendirle culto a diferentes clases de santos, entre comillas, que nosotros conocemos hoy como ídolos. Y papá, por ser de trascendencia costeña, muy devoto, ¿verdad?, de San Martín de Porres. Entonces, en casa teníamos un altar y allí se le prendían velas, ¿verdad?, todos los días. Y recuerdo que cuando íbamos para la escuela o para el colegio, siempre, en mi caso, me arrodillaba, me santiguaba, ¿verdad?, para encomendarme a Dios, que Dios me protegiera de todo mal, de todo peligro. Esa era la educación que tenía en cuanto al asunto religioso. Ah, claro, siempre mantuvo el respeto y de todas maneras siempre mantuvo, digamos, la obediencia a lo que se le había enseñado en la religión, ¿cierto? Pero al igual sabemos que cuando Cristo entra en nuestros corazones, Él hace la buena obra maravilloso y nos cambia de perspectiva. ¿Ven? Bueno, y pastor, ¿cuál fue lo más difícil para abandonar del mundo, bueno, de las costumbres? Porque una cosa es esa costumbre que uno tiene de rezarle a los santos y demás, pero el mundo al igual seguía igual con la música, con el alcohol y demás. ¿En usted hubo algo de ello o sencillamente le fue fácil dejar las cosas del mundo y seguir a los pies de Cristo? Afortunadamente, mis padres eran personas que muy poco practicaban eh, asuntos de borracheras, de bailes y todas esas cosas. Pues veíamos, ¿no?, Eh, en la vecindad, las prácticas que se hacían, pero muy poco nosotros participar en ello, excepto, ¿verdad?, de las danzas que enseñaban en la escuela o en el colegio, de las cuales sí participábamos. Eh, Luego, a medida que fui comprendiendo la palabra del Señor, pues eso fue profundizando en mi vida. Y esto en mi caso y en el caso de nuestra familia, porque después mamá, que era la más recalcitrante, ¿verdad?, en las cosas de Dios, en el Evangelio, ella un día también aceptó ir a la iglesia y, y ella tuvo un convencimiento acerca de el poder y de lo bueno del Evangelio, porque el Señor la sanó a ella de una hernia umbilical.
y ella estaba programada para ser operada. Ópera. Cuando esto sucede, pues ella comprende que realmente el evangelio es algo bueno. Entonces allí ya toda la familia pues estamos ahora perseverando, asistiendo a la iglesia, oyendo los mensajes, leyendo la Biblia, ¿verdad? Que cada vez ella va haciendo su obra en la vida, en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Nos fuimos sintiendo más y más comprometidos con el Señor. Entonces, quiero añadir aquí en esta parte, ¿verdad? Que papá terminó su labor, su trabajo en la empresa petrolera finales del año 1954. Él tenía su familia en la ciudad de Barranquilla y a él pues le pareció bien comprar una casita allí en la ciudad de Barranquilla. Ya él salía jubilado, él quería pasar el resto de su vida allí en la costa. Mamá no era de esa región, mamá era acá de Santander del Sur y ella no estaba acostumbrada al ambiente que se vivía allá, ese ambiente carnavalesco, ¿no? Y eso la, la saturó a ella de tal manera que ella le pidió a papá que por favor, que era mejor regresar a la tierra donde ella había nacido. Entonces, sin embargo, el tiempo que nosotros permanecimos en la ciudad de Barranquilla a finales del año 1955, allí en la ciudad de Barranquilla, mis papás, o mi papá sobre todo, él era más inclinado, ¿verdad?, por las cosas de Dios. Eh, Buscó la iglesia de la misma misión donde nos habíamos convertido, la iglesia cuadrangular. Y allí comenzamos a asistir, comenzamos a ser adoctrinados. Yo recuerdo que papá y yo fuimos bautizados el mismo día. No recuerdo con exactitud el día, pero fue 1 de abril del año 1957. Ese día dimos el paso a las aguas del bautismo y de esa manera estábamos en continuidad en lo que se refiere a la vida cristiana. Qué bendición, pastor, siempre estar acompañado de los padres, porque hoy por hoy hay muchos jóvenes que llegan al evangelio, pero llegan al evangelio solos y quizás ese apoyo de familiar, de padres, hace falta, pero pues siempre es una bendición compartir con nuestros padres en esa parte. Eso es importante. Sí, señor. Bueno, Amén. pastor, ¿y usted tenía proyectos laborales, profesionales o personales antes de entrar al área ministerial, al área de pastoreo? ¿O siempre estuvo decidido a que quería servirle al Señor en esta área? En la parte laboral, pues era un muchachito de 12 años, un adolescente. Por supuesto, mi corazón aspiraba, había el deseo de estudiar. Inclusive allí en la ciudad de Barranquilla fuimos matriculados, mi hermano y yo, en el colegio de la Iglesia Bautista. Colegios muy capaces, ¿verdad?, en la instrucción educativa. Allí estuvimos, ¿verdad?, un par de años. Eh, Luego, al venir a la población de San Gil, a mediados del año del 1957, el anhelo, el deseo mío era también continuar mis estudios. Pero ¿qué pasa? Papá había quedado en la ciudad de Barranquilla para vender la casita que teníamos allí. Y al llegar a esta población, pues no teníamos, aunque papá nos enviaba, ¿verdad?, de los recursos que él recibía como pensionado de la empresa, pero no alcanzaba para cubrir las necesidades de esta gran familia, porque como le dije, hermana Camilita, éramos 7 en total. Entonces, ¿qué pasó? Yo me vi en la obligación de comenzar a trabajar en lo material. Para ese momento, yo tendría más o menos unos 12 años y medio. Comencé, ¿verdad?, por bregar con asuntos de tipografía y trabajé
par de meses con el dueño, era un italiano, un trabajo muy tremendo que si hubiese seguido, pues tendría tal vez una tipografía en propiedad. Pero no me gustó el trabajo liviano. Entonces recurrí a otra clase de trabajo. Había un amigo de la familia que era fabricante de calzado, zapatero. Entonces me metí en esa área. Inclusive coloqué una remontadora de zapatos en la casa, ¿verdad? Y a los vecinos que estaban por allí les anunciaba, ¿verdad? Que los que quisieran que les refaccionara su calzado, pues con mucho gusto estaba dispuesto a hacerlo. Y tenía alguna ganancia, alguna utilidad en ello. Pero más tarde tampoco quise continuar en el oficio de la zapatería. Entonces se abren las puertas y con unos familiares que trabajaban en cantería, rompiendo piedras, ¿verdad? Y pavimentando las calles de la población de San Gil con piedras. Todavía en San Gil existen esos pavimentos de piedra, piedra labrada, se le dice. Pues comencé con ellos y me agradó el trabajo, me gustó el trabajo fuerte, el trabajo duro. Pero al comenzar en este trabajo, como yo era apenas un adolescente, yo recuerdo que había un oficial que era bien diestro ya en el trabajo y él me menospreciaba, ¿verdad? Porque yo no tenía la fuerza física suficiente para dominar las herramientas con las cuales se estaban laborando. Pero mira, hermana, que luego se me ocurre entrarme en el área de la construcción. ¿Eh? Era un poco similar, ¿verdad?, a lo de la cantería, pero un poquito diferente. Y entonces me agradó mucho allí. Pues a los 16 años, el maestro que teníamos como director, estábamos trabajando en la construcción de la fábrica de gaseosas y Pinto, allí en la población de San Gil. El maestro me dice, Enrique, provéete de una plomada, de un nivel, de un palustre, de una llana. Dijo, porque tú no puedes quedarte todo el tiempo como ayudante, ¿verdad?, de construcción. Tú tienes que sobresalir. Y adquirí estas herramientas, me designó un trabajo que realizar. Era un par de mezanines donde habían que hacer los pasamanos de los mezanines. De un lado estaba un compadre del maestro de la construcción, el maestro general de la construcción, y del otro lado estaba yo. Y yo no tenía experiencia como oficial de construcción, pero teniendo al Señor en mi corazón, le dije, Señor, dame sabiduría, yo qué voy a hacer, ¿verdad?, para realizar este trabajo. Y Dios me indicó cómo realizar el trabajo. Cuando llegué a casa, hice una especie de modelo de maquetas con triplex para poder realizar el trabajo, porque aquellos pasamanos tenían que quedar semirredondos. Entonces tomé la medida exacta del ancho del muro, del alto que tenía que quedar, ¿verdad?, del pasamano. Y cuando llegamos al otro día a la labor en la construcción, yo coloqué las guías, se llama, para rellenarlas de cemento, y cuando ya el cemento estuvo endurecido, entonces tomé el listón para irle dando la forma redondeada a los pasamanos, saqué entonces las guías que había colocado y le di pulimento. Y cuando el maestro vino a revisar, encontró que el trabajo que yo había realizado estaba mejor que el que había realizado su compadre, que ya llevaba muchos años como oficial de construcción. Y él le llamó la atención, compadre, ¿cómo es posible que Enrique, un principiante, ¿verdad?, un neófito, ¿verdad?, como oficial, ha hecho un trabajo mejor que el que usted ha hecho? Y eso me valió a mí el ascenso, ¿verdad?, como oficial de construcción. Entonces se me abría, ¿verdad?, ahí una puerta tremenda. Y me incliné por ese eh, por esa profesión, tanto que comencé a estudiar, quería ser ingeniero o quería ser arquitecto, y luego que mi hermano también seguía la misma línea y nos ayudábamos con mi hermano. Y
Y entonces también se me inclinó el corazón, ¿verdad? Por la profesión como mecánico. Entonces comencé a estudiar, ¿verdad? Para esas dos profesiones. Ninguna de las dos llegué a lograr, ¿verdad? De terminar con ello. Y porque en ese momento se presenta el asunto de que tenía que decidir mi situación militar. Mm. Y tuvo que ir allá también a presentar servicio. Tuve que ir a presentar servicio. Desde los 14 años me estaban requiriendo para ir a prestar el servicio militar. Y cuando veían que no tenía la edad correspondiente, pues me dejaban relegado. Decía, usted todavía no tiene la edad para cumplir con esta responsabilidad. Hasta que llegó el momento de poder, era una cosa que estaba dentro de mi corazón, ir a prestar el servicio militar. Y luego, pues, también no solamente ir a prestar el servicio militar, sino seguir carrera militar. Sí, le quedó gustando y quería continuar en ella. Quería continuar en eso. Presté mi servicio militar, Dios me ayudó, ¿verdad? Estuve 10 veces con permiso, ¿verdad? En casa, a raíz de mi comportamiento. No había jurado bandera todavía cuando me dieron la primera licencia. Esto rara vez sucede, pero Dios me puso en gracia delante de los superiores y tenía actitudes muy favorables para seguir la carrera militar, pero que al finalizar de prestar el servicio militar, cuando hicieron un llamado para los que quisieran continuar en el grado como suboficiales, yo dije, realmente esto no es para mí, porque comprendí que hay momentos duros, difíciles, en que la persona tiene que recibir órdenes, y para aquellos tiempos era el año 1963 y 64. Yo estuve, ¿verdad?, en el batallón Colombia. Fui designado para ser parte del grupo de inteligencia del batallón. Se estuvo operando en la parte norte de Tolima. Teníamos la sede ahí en Armero, Tolima. Más tarde, ¿verdad?, en el año 86, con la tragedia que hubo, pues sentí un profundo pesar porque allí en esa población, en la población de Armero, había una familia cristiana de la iglesia presbiteriana y Dios me puso en gracia con ellos. Era el único que salía los domingos con permiso para asistir a la escuela dominical. Y la familia, aquella familia, al saber que yo estaba prestando el servicio militar y estábamos acantonados ahí en una finca cercana a Armero, pues ellos me acogieron con tanto cariño, ¿verdad? Que inmediatamente terminaba el culto de escuela dominical, me invitaban a su hogar para brindarme el almuerzo, para estar allí con ellos un tiempo. Y de esa manera, pues pasé ese periodo que estuvimos allí eh, prestando el servicio militar, específicamente en el área del departamento del Tolima, de Amén. la población de Armero. Amén. Qué bendición, pastor. Siempre el Señor poniéndonos en gracia en donde quiera que estemos, ¿no? En el área laboral, en el área profesional, en cualquier área, hasta en lo militar, el Señor pone esa gracia para que nosotros sigamos dando el ejemplo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero, pastor, yo tengo una inquietud. Se supone que en esos tiempos, o bueno, en esa época, la obra del Movimiento Misionero Mundial hasta ahora iba a llegar aquí a Colombia y que de ahí, pues, usted fue uno de los que también inició en ese proceso. ¿Cómo llegó la obra del Movimiento Misionero Mundial a su vida? Bueno, en el año 60, Dios permitió que se llevara a cabo una campaña evangelística. Vino el evangelista Eugenio Jiménez de Puerto Rico, llevó a cabo esa campaña ahí en la población del Socorro. Para ese tiempo, como unos 45 minutos de San Gil al Socorro. Como en San Gil no había iglesia, entonces mi padre investigó y entonces allí descubrió que en la población del Socorro había una iglesia de otra misión, pero de sana doctrina.
Entonces todos los domingos viajábamos, ¿verdad?, en compañía de papá para asistir a la escuela dominical, a la población del Socorro, a la iglesia Cruzada. Era la iglesia a la cual asistíamos. Allí estaba asistiendo una hermana, la hermana Carmen Rueda, una anciana muy querida. Ella era propietaria, ¿verdad?, de una fábrica de dulces, y muy famosos, por cierto, en la población del Socorro. Y esta querida hermana se enteró de la campaña que estaba llevando a cabo el pastor o el evangelista Eugenio Jiménez en la ciudad de Bucaramanga. Ella viajó a Bucaramanga. Eso fue algo tremendo, el impacto que Dios hizo en la vida de muchos. La hermana vino impactada al ver milagros, ciegos allí, abriendo los ojos, paralíticos siendo levantados, dejando las sillas de rueda, tirando las muletas, gentes con diferentes clases de enfermedades siendo sanados por el poder de Dios. Cuando ella regresó, le dijo a su pastor, Pastor Eduardo, qué bueno que ese predicador que ha estado en Bucaramanga pudiera venir también aquí a la población del Socorro y darnos una campaña. La iglesia que había en la población del Socorro tendría por ahí unos 35 hermanos, y no habían más iglesias allí en la población del Socorro. Una población de aproximadamente unos 12,000 habitantes. Y ella anhelaba, ella deseaba, ¿verdad?, que más gente conociera de la palabra del Señor. Así que el hermano Eugenio vino a la población del Socorro, prepararon la campaña, se dio en un solar tremendo. El mismo se llenó a toda capacidad. Comenzó a venir gente de los pueblos vecinos porque la propaganda de lo que estaba sucediendo allí, esto impactó a los pueblos alrededor, no solamente la población del Socorro. Y la gente venían en camiones, en buses, y venían gentes también afectados con diferentes clases de enfermedades. Y Dios comenzó a obrar de una manera milagrosa, sanando y salvando vidas. Así que hubo, como resultado de esta actividad, de esta campaña, un número precioso de almas que hicieron profesión de fe. Entonces se terminó la campaña. Entonces quedaba un grupo, un remanente, ¿verdad?, que anhelaban ese mismo ambiente que hubo en la campaña, pero en la iglesia ellos no lo veían. Entonces, es cuando comienzan a reunirse en casa de la hermana Carmen, de los hermanos que habían asistido, se habían convertido en la campaña y que anhelaban, ¿verdad?, que este ambiente continuara. Bueno, entonces, como ellos no veían que allí por parte de la iglesia que había establecida esto fuera a suceder, conocieron, ¿verdad?, al pastor Alejandro Amado, que era el pastor, ¿verdad?, que estaba ministrando en la congregación. Ya había una pequeña congregación en la población de San Gil, como dije inicialmente, al principio no la había. Pero Dios se glorificó. Papá habló con los directivos de la iglesia cuadrangular sobre la necesidad de establecer una iglesia allí. También se dio una campaña con el hermano Eugenio Jiménez y como resultado surgió la congregación de la iglesia cuadrangular en la población de San Gil. Entonces, la hermana Carmen estaba ya bien relacionada con el pastor Alejandro Amado. Le había conocido en Bucaramanga y ahora aquí en la población de San Gil, allí en la población del Socorro, porque de San Gil se fue para estar presentes en la campaña del Socorro. Y se creó una fraternidad, una afinidad. Y como el grupo que salió de la otra iglesia no tenía quien les ministrara, ella le pidió, por favor, Pastor Alejandro Amado, asístanos ustedes, envíenos a alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda colaborar para reunirnos
celebrar nuestros cultos. Y el pastor Alejandro Amado, mi pastor, me dijo, hermano Centeno, vamos a la población del Socorro, vamos a colaborar, vamos a ayudar a los hermanos del Socorro. Para aquellos tiempos yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Tenía una guitarrita, me llevé la guitarrita, sabía algunas posturas en el diapasón de la guitarra y acompañaba ya algunos cánticos. Y entonces, en el primer viaje que vamos con el pastor Alejandro Amado, dijo, yo no puedo venir todos los jueves, era solamente un día a la semana. Todos los jueves, que era el día de mercado en la población. Dijo, pero de hoy en adelante va a quedar encargado el hermano Centeno. De una allí vez lo comienzo asignó yo, allí responsabilidades. comienzo yo a confraternizar sin saber que ese grupo que estaba allí, ese pequeño remanente, sería el grupo con el cual se iniciaría la obra del movimiento misionero mundial en el mes de junio del año de 1963. ¡Qué Entonces, en bendición! ese lapso de tiempo, yo salgo para prestar mi servicio militar en enero del año 1963. Y cada vez que me daban licencia, además de yo ir a visitar mi familia que estaba allí en la población de San Gil, pues me escapaba para ir a saludar a los hermanos en el Socorro. Ellos me apreciaban, me estimaban mucho. Para el mes de febrero del año 63, por primera vez había llegado el hermano Ortiz a la población del Socorro. Y ellos me contaron, ¿verdad?, lo bendecido que estuvo, ¿verdad?, aquel pequeño grupo con la visita del hermano Ortiz. Él llevó a cabo una campaña allí en la casa, ¿verdad?, de la hermana Carmen Rueda, donde se reunían los hermanos para celebrar los cultos. Y allí, en esas noches que estuvo el hermano Ortiz ministrando, allí Dios se glorificó, salvando almas, bautizando con el Espíritu Santo, obrando milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos. Y le presentaron al hermano Ortiz, ¿verdad?, el deseo. La obra apenas estaba iniciando a nivel mundial, pero le manifestaron el deseo de pertenecer a esta obra del movimiento misionero mundial. El hermano Ortiz no le respondió inmediatamente, dijo, yo regreso a Puerto Rico, oraré al Señor, y si el Señor me guía, ¿verdad?, para que ustedes formen, integren, ¿verdad?, al movimiento misionero mundial, pues yo les estaré escribiendo al respecto. Y así que en el mes de junio del año 1963, el hermano Ortiz les envió una preciosa carta donde decía que sentía aprobación de parte de Dios, ¿verdad?, para que les recibiera en el seno de la obra del movimiento misionero mundial. Así que Dios me tenía colaborando, trabajando allí sin saber lo que iba a suceder. Amén, gloria al Señor. Y mientras que usted estuvo en esa ausencia de prestando el servicio, ¿hubo alguien que también le estuviera acompañando, otro colaborador o alguien? En ese tiempo, cuando es que surge una situación que no había comentado, el pastor de la otra congregación se puso tan celoso que llamó a mi pastor, al pastor Alejandro, y le dijo, pastor Alejandro, si ustedes no desisten, porque el pastor Alejandro siguió visitando al Socorro, mientras yo había ido a prestar el servicio militar. Si ustedes no desisten de seguir visitando al Socorro, yo tengo que quejarme ante la directiva de la Iglesia Cuadrangular, porque hay un acuerdo que en pueblos pequeños, donde está una misión, no puede estar la otra. Entonces, el pastor Alejandro me dice, hermano Centeno, tenemos que olvidarnos del Socorro. Entonces no volvimos para visitar a los hermanos, pero los hermanos, cada primer mes o cada primer domingo del mes, iban a la población de San Gil. Recuerdo bien una pequeña buseta, ¿verdad?, con unos 20 y tantos hermanos aproximadamente, para celebrar unidos a nosotros con la iglesia en San Gil la Santa Cena. Amén. Eso es una cosa linda, preciosa.
Y ahora, como ninguno podíamos ir de allí para visitar a los hermanos, pues Dios nunca falta de recursos. Es entonces cuando llega nuestro querido hermano Ciro González. Ya él conocía el Socorro, él tenía allí sus padres, y al ver que aquel pequeño remanente no tenía quien les asistiera, pues él se puso al frente para enseñarles, para predicarles, celebrar cultos con ellos. Y lo tremendo es que él también pertenecía a la iglesia cuadrangular, pero él venía de otra región. Él no era reconocido todavía como pastor, como obrero, pero sí como colaborador. Él colaboraba en la iglesia donde estaba, por allá por los lados de San Vicente de Chucurí, entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Entonces, Dios puso ese sentir en el hermano Ciro y ahí estuvo el grupo siendo asistido por el hermano Ciro hasta que Dios permitió que ese pequeño grupo y remanente ingresara oficialmente dentro de la obra del movimiento misionero mundial. Siempre fue un proceso muy grande, pero que el Señor siempre ha hecho la buena obra. Y qué bueno que aún así el anhelo de los hermanos siempre fue por el avivamiento, porque la gloria del Señor se manifestara de una manera sobrenatural. Amén. Qué bendición, pastor. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que el Señor lo llamó a usted a la obra? ¿Cómo fue que usted sintió que el Señor lo estaba llamando a esa obra maravillosa? Quizás como colaboradores muchas veces a algunos hermanos les gusta colaborar, les gusta ir a ayudar, pero aún así no sienten la carga por esa labor misionera. Pero para usted, ¿qué era eso? O sea, ¿qué era ese llamado, ese sentir y cómo el Señor a usted le habló diciéndole, pues, sal a mi obra y demás? Influyó mucho justamente la actividad de campañas que celebró el evangelista Eugenio Jiménez. Yo colaboraba en la iglesia como maestro de escuela dominical. Fui el primer maestro de escuela dominical de la iglesia en San Gil. Me entregaron un pequeño grupo, Dios lo bendijo, creció el grupo. Y luego fui nombrado, ¿verdad?, como líder de los jóvenes. No éramos muchos, ¿verdad?, pero me nombraron como líder de los jóvenes. Luego el pastor tuvo a bien, ¿verdad?, que colaborara en los campos de predicación. Recuerdo bien que un campo de predicación estaba viajando más o menos hora y cuarto, hora y media en bus. Nos quedábamos, ¿verdad?, en el trayecto del camino y de ahí se emprendía una marcha, ¿verdad?, de a pie hacia el lugar donde estaban los hermanos, por allá en el campo, en las montañas, esperando que se les fuera a ministrar de la palabra de Dios. El primer viaje, recuerdo, me acompañó en una ocasión un hermano muy formal ahí de la congregación en San Gil. Se encontró en el camino con algunas personas, una familia conocida de hace mucho tiempo, y ellos lo invitaron. No, don Alberto, no se quede a mitad de camino para emprender la ruta de a pie. Dijo, vaya, o vayan hasta Charalá, donde tenemos la casa, comparten allí con nosotros y nosotros tenemos allí bestias, cabalgares, ¿verdad?, que se las podemos facilitar para que ustedes entonces lleguen al lugar donde tienen que ir, a una población llamada Ocamonte, pero era en el monte, no era en la población. Y así fue. Fuimos con aquella familia, almorzamos con ellos y después nos prepararon un par de caballos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos nosotros para saber el camino? Digo, no se preocupen, que estos caballos saben el camino. Así que nos fuimos con el hermano Alberto y llegamos a un río y dijimos, pero ¿de qué manera nosotros podemos cruzar al otro lado del río si aquí no hay puente? Lo que habían era unos postes enormes por donde la gente cruzaba a pie. Y cuando llegamos al lugar,
pues los caballos insistían en bajar al río. Y yo le dije al hermano Alberto, no, hermano Alberto, dije, yo no creo que estos caballos crucen el río. Vamos mejor a regresarnos y vamos a buscar de qué otro medio nosotros podemos cruzar. Y en eso el tiempo fue transcurriendo y nos agarró la noche allí. Y comenzó a llover y nosotros allí prácticamente perdidos, ¿verdad? Y luego vimos a la distancia, ¿verdad? Una lámpara que iluminaba por allá a la distancia. Estaban moliendo caña para la fabricación de panela. Y dijimos, pues bueno, vamos a llegar hasta esa casa donde se ve esa luz resplandecer. Y de pronto ellos conocen la familia para donde nosotros vamos y ellos nos puedan ayudar. Y así fue que llegamos allí a aquel lugar. Nos ofrecieron, ¿verdad? Algún agua de panela. Estábamos encalambrados del frío. Y entonces uno de la familia, resulta, ellos eran familiares de la familia para donde nosotros íbamos a visitar. Y entonces llegamos, dijo, yo lo voy a guiar hasta el otro lado del río. Y llegamos al mismo puente, ¿verdad? Donde los caballos querían cruzar y nosotros sentimos temor, ¿verdad? De que los caballos se metieran al río. Y entonces la persona que nos sirvió de guía nos dice, lo que pasa es que para que los caballos crucen aquí no es por el puente, sino por el río. Ellos saben el camino. Y entonces eso fue una anécdota, una experiencia bonita. Pero lo bonito, o no lo bonito, sino que fue triste que no pudimos llegar a tiempo a los hermanos porque nosotros llegamos ya como a medianoche y los hermanos se habían cansado de esperar que nosotros llegáramos para la celebración del culto. Aprendimos esa lección. Entonces, allí estaba, unas veces fui acompañado por el hermano Alberto Galvis, que recuerdo bien su nombre. Él era propietario de un almacén de repuestos para carros Land Rover. Y él era muy entusiasta. Él tenía poco tiempo de ser convertido, pero tenía una disposición de contribuir, de colaborar de muchas maneras. Y entonces, de esa manera, el Señor, en el caso mío, me fue preparando, me fue adiestrando, ¿verdad? Porque Él tenía un propósito conmigo. Y luego, pues, como le dije, hermana Camilita, pues, lo relacionado de la actividad de campañas del hermano Jiménez, eso acrecentó en mí, ¿verdad? El deseo de servir al Señor. Papá me decía, yo sueño y oro al Señor con verte detrás de un púlpito. Eso se penetró en mi corazón. Y para ese tiempo que tendría como los 16 años, hubo un lapso, ¿verdad?, en que me quedé sin trabajo y dije, bueno, pues voy a aprovechar este momento. Yo tenía una condición física un poquito difícil, neurálgica, no neurótica, gloria al nombre del Señor. Y desde que estaba en la escuela, en el colegio, muchas veces cuando salíamos a hacer deportes iba corriendo y de pronto yo quedaba allí como una estatua. Sentía un dolor terrible, ¿verdad? En la parte cerebral, como si me alaran cuerdas y no podía dar paso. Y esa situación continuó en mí esporádicamente por un tiempo. Y yo llegué a pensar, si yo continúo con esta situación, yo no voy a ser útil para el futuro, y menos para prestar el servicio militar como era el anhelo que había en mi corazón. Entonces, ¿qué hice? Apartarme con el Señor un tiempo específicamente para que el Señor me sanara de ese problema, de esa situación. Transcurrieron 3 semanas y a los 10 días de haber iniciado mi retiro con el Señor me sanó. Pero luego, en gratitud al Señor por lo que había hecho, continué, ¿verdad? Durante 11 días más. Cuando levanté mi retiro, el hermano Alejandro, que era mi pastor,
me invita un día, hermano Centeno, vamos a orar por un hermano. Él no puede asistir a la iglesia porque él está postrado en silla de ruedas, está paralizado de sus piernas. Vamos para orar por él. Cuando llegamos a la casa del hermano, el hermano Alejandro leyó la palabra y me dice, hermano Centeno, yo le voy a pedir que usted nos guíe en oración para pedir por la salud del hermano. Oré al Señor, proclamamos la victoria sobre la situación que el hermano estaba padeciendo y después de orar por él, el hermano Alejandro me dice, tómele usted de su brazo izquierdo, yo le tomo del brazo derecho y en el nombre de Jesús, el hermano se levanta de su silla de ruedas. Y fue una experiencia preciosa. Y después cuando regresábamos, ¿verdad?, al templo, el hermano Alejandro me dice, hermano Centeno, Dios tiene propósitos con su vida para servirle en el ministerio. Era un profeta. Y eso quedó grabado. Por eso, cuando yo termino de prestar mi servicio militar, yo dije, esto no es para mí, es porque Dios tenía otros propósitos con mi vida. Yo quise buscar, ¿verdad?, realizarme en lo secular. Papá había trabajado en la empresa petrolera. Yo, siendo el hijo mayor, tenía la oportunidad y el privilegio de reemplazarlo a él en la empresa, pero no sucedió así. Y poco a poco fui entendiendo que era que Dios tenía un propósito en mi vida. Cuando regresé del ejército, yo dije, yo trabajar en la obra del Señor, ser pastor, dijo, creo que no, porque había visto por las que había tenido que pasar mi pastor en muchas ocasiones. Él era muy confidencial conmigo, me contaba por las situaciones que había que pasar y dije, yo creo que esto es muy difícil, ser pastor. Y entonces dije, no, yo prefiero más bien trabajar en lo material. Yo sé que el Señor me va a bendecir, me va a ayudar y voy a colaborar en lo que esté a mi alcance, en la parte material y económica, para ayudar en la obra del Señor. Pero servirle 100% en el ministerio no creo que sea posible. Pero Dios fue tratando hasta que me llevó a donde tenía que llevarme para servirle al Señor. Amén. Fue como un proceso como Jeremías, que quizás aunque quiso evadir, evitar por un lado y el otro, dice la palabra del Señor que dentro de él había un fuego, una llama que no Que lo no se podía puede apagar. soportar, no la podía Sí, apagar, así es, hermano. Y qué bendición cuando el Señor siempre no solamente llama, no solamente nos lo dice, sino también nos lo hace sentir, nos lo hace vivenciarlo y es algo único. Y qué bueno es cuando hoy por hoy los jóvenes poco quieren ayunar, poco quieren retirar, poco quieren meterse realmente con el Señor, pero hemos visto y no solamente con nuestros pastores hoy en día, sino con muchos más hombres y mujeres que se han dedicado a la obra del Señor, siempre han metido con su corazón y su vida en retiro, en un ayuno y en oración para que el Señor respalde y que le confirme y le reconfirme toda esa buena obra que Él ha hecho. Y qué bueno cuando es el Señor el que hace esa bonita y maravillosa obra. Pastor, y ya casi finalizando, ¿cuánto tiene o cuántos años si lleva su merced como creyente, como pastor? ¿Y cuál ha sido la experiencia más maravillosa que usted pueda decir, el Señor aquí trató con mi vida de una manera sobrenatural? Bueno, ya como expresé, tuve la bendición de conocer al Señor en el año 1954. Estamos en el 2020, quiere decir que estamos llegando a 66 años de estar en el camino del Señor. Gloria al Señor. Cuando yo visito al Socorro nuevamente,
es porque los hermanos allá me invitan a realizar un trabajo de construcción en la casa de uno de los hermanos. En esos días llega un misionero chileno, renueva mi vida espiritual, y a los pocos días llega nuestro hermano Ortiz. Ya yo tenía conocimiento del hermano Ortiz, inclusive por mi pastor, quien un día me dijo, todavía conservo esa revista del año 1963. Y el mensaje de la revista me impactó. Yo dije, Señor, si algún día tú me dieras el privilegio de ver, de conocer al hermano Ortiz. Y justamente en esos días llegó el hermano Ortiz para celebrar una campaña en la población del Socorro. ¿Dónde se iba a celebrar? Al frente del local de cultos, en un solar de la casa de un hermano. Y allí recuerdo que se preparó la plataforma. Yo estuve contribuyendo en eso porque recuerdo que colocamos canecas de esas de 55 galones, tablones encima de ellas, preparando la plataforma para el predicador de la campaña, nuestro amado hermano Ortiz. Y en esa campaña, el Señor renovó en mí el sentir del servicio en la obra del Señor. Entonces, al finalizar la campaña, yo le digo al hermano Ortiz, yo he tenido inquietudes de servir en la obra del Señor. Lo único que no he tenido la preparación espiritual adecuada en el aspecto ministerial, ¿verdad? Que haya estudiado en un instituto bíblico, en un seminario teológico. Y el hermano, aunque yo estaba llevando a cabo estudios bíblicos por correspondencia, uno de los estudios bíblicos, la Academia Cristiana del Aire, que tiene un pénsul, ¿verdad? Completísimo, ¿verdad? Para preparar obreros al servicio a la obra del Señor, y estaba llevando a cabo esos estudios bíblicos de la Academia Cristiana del Aire de Ecuador, justamente de la emisora HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice. Inclusive estuve en el año 70 la bendición de estar allí en Ecuador, en esa emisora, y conocer a los maestros de Instituto Bíblico, que ellos estaban allí presentes dando sus clases, ¿verdad? Preparando a muchos jóvenes para el ministerio. Y entonces le dije, hermano Ortiz, realmente no he tenido la oportunidad de estar en un seminario teológico. Entonces no tendría la capacidad para ser de momento un obrero del Señor. Y el hermano Ortiz me dijo, hermano Centeno, en esta obra el obrero se prepara en el campo de labor, en el campo de trabajo. Si hay en tu corazón el sentir de servir al Señor en su obra, dijo, las puertas de esta obra están abiertas para que tú ingreses como obrero de Dios dentro de ella. Eso fue en junio del año del 1965. Quiere decir que ya ahora, si Dios me permite, llegar a junio de este año serían 55 años de haber comenzado como obrero del Señor dentro del movimiento misionero mundial. Hay muchos pormenores, muchas cosas que, bendito sea el nombre del Señor, podría mencionar. En cuanto a las experiencias en la vida ministerial, son varias. Milagros del Señor, sanidades, bendito sea el nombre del Señor en mí, en otros. Milagros del Señor obrados material y económicamente. Nosotros cuando comenzamos en esta obra, nadie teníamos, bendito sea el nombre del Señor, absolutamente nada de que echar mano. Como he dicho en muchas ocasiones, vivíamos colando y bebiendo y al pie de la tama.
quiere decir que había carencia, ¿verdad? De lo más mínimo, pero nunca Dios nos ha faltado. Dios ha obrado de una manera maravillosa. En el caso mío, cuando tomé la decisión, porque antes de ir a Neiva, yo había ingresado a la rama judicial. Nunca había tenido la experiencia de estar, pero Dios me abrió puertas porque se presentó precisamente una necesidad en la parte económica y yo tuve que empeñar lo poco que tenía de valor. ¿Qué tenía que fuera de mayor valor? Un equipito amplificador y una guitarra eléctrica que el hermano Ortiz me había regalado cuando Dios me concedió la oportunidad de estar en el primer congreso en Puerto Rico en el año 68. Y estaba pasando por una apretura en la parte económica, pero Dios lo permitió porque al Señor le plació que pasara por esa experiencia, porque cada una de estas etapas son experiencias que nos van formando. Y como he dicho muchas veces, que la vida cristiana y la vida ministerial no es como el que aprende a nadar por correspondencia. Porque aprender a nadar por correspondencia le dan las instrucciones: acuéstate sobre una banca, pon las piernas de esta manera, los brazos de esta manera, muévete de esta manera. Y entonces ya al finalizar el curso le envían la aprobación y el diploma. Graduado como nadador profesional. Pero cuando la persona va y se tira al charco, se va al fondo del mismo. Entonces, el Señor nos ha traído ahí con estas experiencias, formándonos poco a poco. Entonces, en esa ocasión, estoy hablando del año 69, yo fui comisionado en el año 67 para ser pastor en Barranca Bermeja. Entonces, llegué allí y muchas lecciones el Señor me dio en este lugar. Y una de esas lecciones fue precisamente cuando, estando carente en la parte material y económica, me veo en la obligación de conseguir un trabajo. El hermano Freddy Molina, él se ríe porque él estaba como miembro de la iglesia en esa ocasión y éramos muy confidentes con el hermano Freddy. Y yo le dije, hermano Freddy, me veo en la obligación de buscarme un trabajo porque estoy en apretura en la parte económica. Y entonces, pues él me orientaba, me decía, no, hermano Centeno, mejor esperar en el Señor y esto. Pero no, yo insistí en el asunto de tal manera que le envié una cartita al hermano Ortiz, me veo en la obligación de buscar un trabajo en lo material. Me había hecho amigo de un hermano que trabajaba en una compañía de electrodomésticos, la J. Glodman, y me dijo, hermano, usted tiene buenas actitudes para vendedor. Entonces, yo creo que usted lo ingresan, ¿verdad?, dentro de la compañía. Así que entonces, el hermano Ortiz me envía la carta, dijo, hijo, me decía, y todavía conservo la carta del año 69, la solución al problema no está en dejar la obra para irte a trabajar en lo material. Y comenzó a orientarme. Bueno, entonces desistí del trabajo con J. Glodman. El hermano Freddy Molina se reía. Dijo, hermano Centeno, entonces en lugar de irse a trabajar a la JG, sigue trabajando en la JC, o sea, Jesucristo, en la compañía de Jesucristo. Y dije, sí, hermano Freddy. Pero más tarde, más adelante, sí se vio la necesidad de entregar la obra allí. Justamente me recibieron los hermanos Zambrano, hermano Marceliano, hermana Elvia, me recibieron la responsabilidad del pastorado. Desde entonces, desde esa fecha del año 69, ellos estuvieron al frente de la obra. Cuando el hermano Marceliano falleció y la hermana Elvia ya está bastante anciana, 82 años, pues gracias a Dios que de los hijos de ellos, Dios se proveyó de cordero para el sacrificio. Surgió el hermano Alonso Zambrano, Dios lo ha bendecido de una manera preciosa allí en la iglesia en Barranca. Pero ¿qué pasa conmigo?
siempre me veo en la obligación de buscar un trabajo en lo material, porque ahora no tengo de qué depender en la parte financiera y económica. Y me abre el Señor puertas, como le digo, hermana, en la rama judicial. Nunca había tenido experiencia sobre ello. Entro, ¿verdad?, para ser el citador o el mensajero, ¿verdad?, de un juzgado penal allí en Barranca Bermeja. Y a los 8 días exactamente soy promovido de mensajero a escribiente, porque se le ocurre al juez del juzgado decirle a la escribiente, una joven muy preparada ella, y decirme a mí, bueno, ustedes ya están oficialmente como empleados, pero yo quiero que ustedes me redacten una carta como si fueran a solicitar, ¿verdad?, el empleo. Bueno, entonces, pidiendo la ayuda, la guianza del Señor, pues yo tomo la maquinilla, escribo, y lo mismo pues hace la joven, la escribiente, y cuando el juez compara las cartas y dice Centeno tiene mejor expresión y redacción, ¿verdad? Así que Centeno pasa a escribiente y la joven que estaba como escribiente pasa a mensajera. A los 8 días ascendí al primer grado. Entonces, el secretario que estaba y el juez, muy bellas personas, el secretario me decía, Centeno, métete en los códigos, tal, 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 tal. Y yo comienzo a enamorarme de esto, de la parte judicial. Pero cuando estaba lo más de encantado, quiero decirle que a los 3 meses ya había resuelto todos mis problemas de orden material y económico. Había sacado de hipoteca, ¿verdad?, la guitarra, el amplificador, y estaba libre de esas responsabilidades. Y entonces cuando ahora estoy tomándole mucho afecto, ¿verdad?, a estar ahí en eso, de la rama judicial, eso fue un mes de diciembre. El hermano Ortiz ha llegado en ese año 1969, me hace una llamadita. Hermano Enrique, Dios te bendiga. Sé que has estado trabajando. Espero que el Señor te haya ayudado, pero quiero decirte que hay una necesidad en la obra. Neiva no tiene pastor. La historia es Continúa. extensa, Sí, claro. es extensa, pero el Señor trajo convicción a mi vida y comprendí, estando aquí en Bogotá, en el barrio La Merced del Norte, que fue donde inició la obra, un día domingo, ahí estaba el supervisor de turno, el hermano Luis Cortés, estaba el hermano Ciro. Y el hermano Ciro había sido encomendado para que me acompañara a Neiva. Yo no sabía ni dónde era Neiva, pero el hermano Ciro sí sabía dónde era. Y estaba en las horas de la mañana. Ellos estaban allí, la hermana que estaba laborando, preparando el desayuno, y el hermano Ciro me dice, hermano Centeno, venga para que se desayune y tome fuerzas y se decida para ir a la responsabilidad del pastorado de Neiva. Pero ya Dios había tratado conmigo, porque yo le había preguntado al Señor, Señor, ¿qué decisión yo debo tomar? Tengo el trabajo, quisiera seguir en el trabajo, hay esta necesidad en la obra, ¿qué debo hacer? Le puse algunos pretextos al Señor, era soltero para ese tiempo, y le dije, Señor, cuando tú me des la esposa, yo continuaré sirviéndote en la obra. Y entonces el Señor, siento la voz de Él hablando a mí, a mi espíritu, a mi corazón. Si tú piensas servirme en la obra, ¿cuándo lo vas a decidir? Cuando yo oí esa voz dentro de mí, yo rompí a llorar, me quebranté en la presencia del Señor
Y cuando el hermano Ciro me llama y me dice, hermano Centeno, venga para que desayune y tome fuerzas y se decida para quedarse como pastor en Neiva, le dice, no, hermano Ciro, no, hermano Cortés, no hace falta porque ya Dios ha tratado conmigo. Ya estaba Entonces ya fui decidido. con la decisión de ir a Neiva. Fui justamente, nos dieron las vacaciones. Había ingresado apenas hacía 3 meses, pero ya teníamos vacaciones, 3 semanas de vacaciones. Y entonces le dije al hermano Ciro, al hermano Cortés, inclusive al hermano Ortiz, que esas 3 semanas las iba a dedicar para ir a Neiva, pero no había decidido todavía, ¿verdad?, que me iba a quedar allí. Cuando llegué a Neiva, pues encuentro la congregación, 4 abuelitas que habían quedado porque no había pastor. El rebaño se había dispersado. Había una necesidad. Y un día, ya cuando había tomado la decisión, voy por las calles, por una de las carreras principales de Neiva, por la carrera quinta, y no llevaba ni una sola moneda en el bolsillo. Y deseaba tomarme un refresco, comer, ¿verdad?, algún pastelito, algo. Y decía yo dentro de mí, Señor, soy tu siervo y carezco de esto. Y en ese momento, cuando yo estoy hablando así, en mi corazón pasa un jeep y del jeep comienzan a volar billetes de 200 pesos en aquel tiempo, que eran de los billetes de más alta numeración para aquel tiempo. Y cuando yo vi que la gente se abalanzó sobre los billetes, pues yo también pegué a correr. No recuerdo cuántos recogí. Bendito sea el nombre del Señor. Y tuve, ¿verdad?, para varios refrigerios. Gloria al nombre del Señor. De ahí comenzó el Señor, ¿verdad?, a tratar de nuevo conmigo, a enseñarme tantas cosas. Son, como le digo, hermana Camilita, muchos las experiencias, los testimonios, ¿verdad?, que hay, y tal vez en otra ocasión, ¿verdad?, podamos compartirlos. Gloria al nombre del Señor. Amén, pastor. Siempre es algo impresionante ver cómo el Señor hace esa buena obra y ver que aún los deseos más pequeños que pudiesen haber dentro de nuestro corazón, el Señor los conoce y si uno Y es nos los fiel con concede. Él y nos los concede, Así así es, es. Y así también es. algo que resaltar es que muchos jóvenes hoy en día creen que para salir de la obra necesitan tener ya una esposa, tener algo fundamentado económicamente, tener una estabilidad, pero vemos que el Señor a veces prefiere empezar de ceros para poder moldear conforme a su imagen y conforme a lo que Él quiere. Pues quiero aclararles que justamente en Neiva fue que el Señor me dio la esposa. Imagínense, aceptando el reto, allá fue donde el Señor proveyó el cordero. Así es. Así. Qué bendición, pastor. Y bueno, ya para finalizar, nosotros todos los sábados manejamos un tema muy especial que se maneja durante el día. Y bueno, el día de hoy, sábado, queremos manejar el tema sobre descubre el sueño de Dios para ti, y el cual está basado en el libro de Isaías 55:8. Entonces, pastor, queríamos conocer qué consejo usted podría brindar a la juventud con respecto a este tema, con respecto a este texto. Bien. Eh, el texto dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En el caso mío, quise ser ingeniero o arquitecto, no fue. Quise ser juez, tampoco fue. Quise seguir carrera militar, tampoco fue. El Señor quería que yo fuera pastor. Entonces, es un privilegio. Hay muchas profesiones y abundan los profesionales en las diferentes ramas de profesiones. Pero el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una gran necesidad, ¿verdad? Los jóvenes que están estudiando se están capacitando, sigan haciéndolo. Pero si Dios tiene un llamado para su vida, para servir al Señor, no se rehúse a hacerlo. Porque si alguien se rehúsa, pues para el Señor no hay ningún problema. Él tiene recursos, puede buscar a otro en su lugar. Y luego, más adelante, quien haya sentido la inquietud, el llamado por servirle al Señor, tendrá que lamentarlo para el resto de su vida.
Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque en el caso mío, yo recuerdo una anécdota. Cuando hablaba de la vida militar, justamente en la iglesia del 12 de octubre había un joven. Él es ingeniero de sistemas. Y oyéndome hablar, ¿verdad? Que yo había pertenecido al grupo de inteligencia del Batallón Colombia y toda esa cosa, me dice, hermano Centeno, ¿y qué grado usted llegó a tener como militar? Le dije, no, soldado raso. Dijo, simplemente soldadito raso. Le dije, sí, hermano. Y me le eché a reír. Para aquel tiempo, por la gracia de Dios, yo era oficial a nivel internacional dentro de la obra del movimiento misionero mundial. Le dije, sí, mijo, para hoy día, por la gracia de Dios, ser oficial, ¿verdad? Dentro de la obra del movimiento misionero mundial. Entonces ya él se dio cuenta, ¿verdad? Con la respuesta que le daba, bendito sea el nombre del Señor, que yo podría haber llegado lejos, ¿verdad? De mi carrera como militar. Tenía actitudes. Sí, no había jurado bandera cuando un día me pusieron al frente de la compañía para dar órdenes de marcha. Y ahí fue que me gané, ¿verdad? La primera licencia. Y entonces, así sucesivamente. Pero no era lo que Dios tenía para mí. No era lo que Dios tenía para mí. Entonces preferí obedecer al Señor. Y entonces, para los jóvenes, ¿verdad? Como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Si Dios te llama a servir en su bendita obra, no le rehúses tu vida al Señor. Tu vida, mi vida, le pertenecen al Señor. Y nosotros no somos quienes para decirle al Señor no. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. José, David, Gedeón, bendito sea el nombre del Señor. Todos estos fueron jóvenes que Dios los escogió para su servicio, con diferentes capacidades. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de José no era un profesional, era pastor de ovejas. En el caso de David también era un pastor de ovejas, era el menor de los hermanos, era el número 8, era el mandadero, ¿verdad? De la familia. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de Gedeón también. Pero así como Dios puede escoger personas así, también Dios escoge a un Lucas, médico, a un Pablo, abogado, bendito sea el nombre del Señor. El asunto es que si el Señor le pone la mirada a alguien, bendito sea el nombre de Cristo, debemos pensar no en las capacidades que nosotros tengamos, sino en lo que Dios pueda hacer a través de nosotros para la gloria de su nombre. Amén, pastor. Gracias por este gran consejo que es de gran bendición, que es no rehusarnos a ese llamado que el Señor hace en nuestras vidas, a no rehusar ese fuego interior que como usted lo sintió, nosotros también debemos sentirlo, esa llama por la labor de la obra del Señor. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo de testimonio. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. No sé si nuestro pastor quiera dar unas últimas palabras de despedida. Sí, hermana Camilita, que ha sido un gozo, un privilegio para mí. Si en algo esto ha contribuido, bendito sea el nombre del Señor, para que aquellos jóvenes que están en los caminos del Señor, hay muchas formas de servir al Señor, no solamente en la parte ministerial, hay muchas maneras. Que estas palabras les hayan motivado, les hayan animado y que usted no deje, ¿verdad?, de pensar que Dios tiene un propósito con su vida. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios se glorifique y que cada uno pueda estar contento, satisfecho, repito, de estar ejerciendo el trabajo, la labor para lo cual el Señor lo haya escogido. Que Dios los bendiga en gran manera y que sigan siempre firmes y adelante en el camino del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les haya hablado en esta mañana y pues que siga conectados con mi conexión con Dios. Dios les bendiga.